Mis invitadas son dos personas a las que yo quiero muchísimo y que les agradezco mucho que en esta altura del año se hayan levantado el sábado a la mañana con la infinidad de cosas que seguramente tienen que hacer o descansar y estén acá compartiendo este espacio de radio en este caso con Elena, conmigo y con todos los oyentes. Bienvenida Violeta Cincione, bienvenida Paz Garberoglio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar acá también. Ay, gracias. Bueno, estamos recién llegadas un poco. Sí, recién llegadas, tal cual. Quisiera presentarlas un poquito, pero las voy a invitar a ustedes, que cuenten un poquito qué hacen, de dónde vienen. ¿Querés empezar vos, Viole? Bueno, yo soy profesora de arte, egresada de la antigua Pueyrredón, y trabajo hace ya un montón de años en formación docente, atravesado todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, y me interesa mucho, siempre trabajo dando clases de materias afines al arte para las carreras más generalistas como nivel inicial y primaria, y también en artística, ahí doy otras materias más específicas, pero la relación entre educación y arte siempre me convoca apasionadamente. Así que también he trabajado en formatos no tan rígidos como la escuela, no sé, que se relacionan con la escuela directamente. Bien, bien. Paz, contanos un poquito de dónde venís. Bueno, en mi caso yo vengo del campo de la comunicación, soy egresada de la Facultad Nacional de Rosario, y bueno, trabajo también desde hace varios años en formación docente, además soy escritora. También transito un poco ese mundo de la escritura, de la poesía, de los talleres, las lecturas. Y bueno, la formación docente desde hace casi 10 años, dando distintas materias que tengan que ver con esto, con la relación entre la educación y la comunicación y también con la escritura. Bien, buenísimo. Bueno, las invité a este programa porque recientemente hemos compartido la presentación de un trabajo en un simposio de educación en el marco del Encuentro Internacional de Educación que tuvo lugar en Tandil miércoles 4, jueves 5, viernes 6 de diciembre, o sea, fresquito. Casi acabamos de llegar de allí. Esto, digamos, parte un poco de las presentaciones de ustedes y acá me sumo un poquito yo, digo, en nuestro interés, en cómo decía Violeta, nos convoca la idea de la relación entre arte y educación y cómo la presencia del arte en la educación provoca marcas en la subjetividad de las personas, tanto de los estudiantes de formación docente como de sus futuros alumnos. Quería igual primero empezar hablando, porque podríamos decir que este encuentro tuvo varias capas, ¿no? Como sí. Por un lado el encuentro general, que era un encuentro enorme, con un montón de ejes, por un lado, y de simposios, que no vamos a nombrar ahora porque me parece un poco aburrido para la gente que está escuchando, que podrían acceder en todo caso igual desde la página del encuentro, que está todavía colgada. Sí, es de la Universidad del Centro. En la Universidad del Centro, tal cual, convocada por la Universidad del Centro. Entonces pensaba que lo primero que quería que reflexionáramos era sobre el encuentro, o sea, sobre la idea de este encuentro, que no es llamado congreso, que es llamado encuentro, que me parece bien interesante que así se llame, y sobre sus pareceres, su experiencia, sus vivencias y reflexiones, entonces, sobre lo que ocurrió en ese encuentro a nivel del encuentro. Sí, primero lo interesantísimo que ocurre, que uno se cruza con gente de distintos lugares del país, que se acercan como convocados por el mismo interés, que es pensar la educación. El eje era educación pública, democracia, derechos y justicia social. Y bueno, eso ya abre como un montón de voces diferentes para, digamos, esa posibilidad de encontrarse con esas voces. Después, por otro lado, el formato académico, ¿no? La forma donde hay unos panelistas que presentan sus temas, sus ejes,
y un montón de auditorio alrededor, expectante y pasivamente recibiendo un montón de información que no es a veces tampoco tan sencillo de digerir o de a ver cómo sentirse comunicado, ¿no? Como si hay de algún modo hay alguien que intenta compartir alguna cuestión. El tema es si uno desde el lugar de quien está sentado en ese auditorio, en ese formato, digamos, de aula académica, de conferencia, si uno siente que esa comunicación efectivamente fue una comunicación efectiva, ¿no? En donde dejó alguna marca en el auditorio. ¿Querías comentar algo, Paz? En ese sentido era bastante unilateral la cosa, digamos. Era como un formato muy de alocución y esto del público como muy pasivo. Muy académico el formato y bueno, y un poco librado también a la capacidad de cada expositor, porque en eso también se marcaban las diferencias. Desde, qué sé yo, un expositor que vino de Brasil y no se sentía cómodo con el idioma y la universidad no había puesto traductor, así que habló directamente en su idioma y bueno, la gente medio que se fue escapando porque nadie entendía nada y no se lo podía seguir. O alguien que habló también en un formato muy académico, leyendo prácticamente una ponencia larguísima. Y bueno, y por otro lado, después otros expositores que, bueno, todo lo contrario, convocando al público, con otro tono, con otra capacidad de... Sí, queríamos compartir además, porque esto es una reflexión que hemos hecho, estando allí presentes en el encuentro, exacto, acerca de lo particular este encuentro, era un encuentro ni más ni menos que de educación, ¿no? Sí. Y entonces, parte de nuestras reflexiones era cómo pensar en la construcción de un sujeto que pueda ser interpelado por el saber si no hay un pensamiento acerca de cómo comunicar ese. Sí, cómo los cuerpos entran en escena, ¿no? Ahí la performance, digamos, que se desarrolla delante de un público, no deja de ser una situación escénica. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, cómo hacer para convocar? Sería una pregunta, y también cómo sentirse convocado, ¿no? Cuando alguien no miró al público prácticamente, no respiró, o sea, intentó poner la mayor cantidad de palabras en el tiempo que tenía acotado, y eso generó una tensión y también diluyó completamente el acto comunicativo, ¿no? Sí, incluso como a veces el propio discurso se contradecía con esas formas, porque a veces se habla desde lo teórico de que la educación tiene que ser una práctica que no sea justamente unilateral, que es con el otro, y bueno, esto mismo era se contradecía con la forma que estaba tomando esa locución. Sí. Queríamos señalar estas cuestiones que son algunos vicios de la academia, ¿no? Digámoslo, porque si nos vamos ahora a circunscribir a algo más pequeñito, más micro, que fue el lugar en donde nosotros participamos más activamente en el encuentro, que fue el Simposio 8, que se llamaba de Arte, Formación Docente y Evaluación, Tensiones y Debates desde la Investigación Educativa, y nuevamente hablamos de investigación, ¿no? Como recién estaban los compañeros de la Escuela de Música Popular de Avellaneda hablando de investigación en ese área. Entonces, aún en este simposio, que era tan particularmente destinado a pensar el arte, los cuerpos en el arte, e investigar sobre eso, también, ¿no? Nos pasó un poco que vimos algunas de estas cuestiones de formato que no era tan convocante. Sí, lo primero que pasó una de las mañanas es que llegamos y la cantidad de sillas que había en el aula, sillas pupitres con esos que tienen la mesita adosada, era aulas nuevas, enormes, bellísimas, iluminadas, muy placentero estar en esos espacios, ¿no? Amplios. Sin embargo, había tal cantidad de sillas que no, muchas más que los participantes, que no nos podíamos mover.
O sea, no podíamos casi, o sea, cada uno que entraba era una incordio, una incomodidad enorme para dónde se ubicaba, y tampoco había espacio para generar ese vacío necesario para que todos nos viéramos las caras y seguíamos todos mirando como para el frente, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no, Paz? Sí, y además en un formato muy repetido también, esto de, bueno, la exposición, el PowerPoint, era como todo el mismo formato repetido, y bueno, eso es lo que nosotras desde nuestro trabajo, desde nuestra ponencia, quisimos romper un poco y bueno, ¿y cómo quisimos la incluir rompieron? una ¿Cómo acción. hicieron? La rompimos, Elena. Expectante. Entonces, y volvemos acá al piso con otro tema musical. Nos vamos de nuevo a algo un poco bastante más vital, que fue recién cuando nos íbamos del otro bloque, Elena un poco nos interpelaba diciendo, a ver ustedes qué hicieron para romper con el formato académico. Sí, estoy intrigadísima. Entonces, quiero compartir que ese primer día nosotros llegamos y participamos de ese simposio en esa incomodidad de sillas que uno tenía que andar como pidiendo permiso, ¿no? Y de esa proyección de PowerPoints, y entonces la persona que hablaba estaba sentada y hablaba acerca de cosas muy interesantes, por cierto. Hermosas. Muy, muy interesantes. Hermosas. Entonces, ¿qué pensamos nosotros, chicas, para poder romper un poco con eso y generar otra interacción posible? Pensamos que no podíamos quedarnos quietas, que estaba bueno moverse, pensamos que necesitábamos, sea como sea, generar ese vacío central para que todos nos miráramos las caras y que entonces habilitáramos también la palabra en esa mirada, el gesto, que sea más fácil esa transmisión, esa llegada entre nosotros. Entonces empezamos por eso, proponer una ronda de sillas y amontonamos los bancos en el fondo. Y después pusimos música para empezar a hablar, antes de empezar a hablar. Perdóname, Violeta, y cuando nosotros propusimos mover las sillas, Paz, ¿hubo mucha resistencia de parte de la gente que estaba participando? Sí, hubo resistencia, claramente. Sí, es difícil muchas veces mover esas cosas que están tan establecidas, ¿no? Como que uno va ahí, entra como en se setea de esa manera, ¿no? Claro, tal cual. En ese formato. Entonces, eso generó ciertas resistencias. Sí. Pero después fue fluyendo, ¿no? Después, yo creo que esto de involucrar un poco el cuerpo, esto de moverse, después fue súper agradecido por todos los presentes. Sí, una de las coordinadoras del simposio nos agradecía, pero además nos alentaba, bueno, propongan algo, como hagan Claro, algo, ¿no? Sí. En el hacer de los cuerpos. Exacto, eso nos llamó la atención también, porque era como, bueno, hagan algo, como que también ellas mismas podían hacer algo por romper ese formato, claro. Pero bueno, como que cuesta tanto que por ahí, bueno, es más fácil que lo haga otro, en todo caso. Sí, hay algo de la confianza, ¿no? O sea, como pareciera que esa forma heredada, tradicional, nos deja tranquilos, digamos, que no reviste ningún tipo de conflicto, sabemos que no va a generar ninguna tensión, Sí. ¿no? Y sin embargo la genera la tensión. Genera tensión, pero queremos que en el aula haya tensión, ¿no? Queremos que haya tensión que provoque, que sea provocadora. Eso queríamos nosotros, ¿no? Y pensaba que ahí entonces nos podemos meter un poquito con qué es lo que fuimos a proponer al encuentro nosotras, al simposio, como parte de una hipótesis de trabajo en que venimos trabajando entre cada una en su cátedra. Y también juntas, que eso fue también algo interesante. Sí, ¿no? sí. Sí, en primer lugar esto del espectador, ¿no? Plantear esto de que ser espectador no es sinónimo de ser alguien pasivo, que no participa, sino meternos un poquito trayendo a Rancière en esto de un espectador que también es actor, que también participa y completa de alguna manera el sentido de la obra. Entonces ya con esa acción nos metimos un poco en esas ideas también. Y pensar desde ese lugar en la educación, ¿no?
el aula, o sea, cómo transformar un aula o cómo transformar una clase en una clase que sea una experiencia no extraordinaria, la de la salida, sino una experiencia cotidiana, una experiencia tan importante como una presentación de un trabajo práctico o un examen, que fuera de las cuatro paredes de la escuela, fuera de las cuatro paredes tradicionales del aula. Entonces, nosotras hablamos de esta experiencia que trabajamos juntas, de salir a ver obras de teatro, en teatros, en salas cercanas a las instituciones, de salir también a ver obras de artes visuales, ¿no? Así es. Porque y parte del trabajo iniciaba tratando de ver en las biografías de los propios estudiantes qué experiencias había al respecto, ¿no? Y con qué nos encontrábamos, ¿no? Con cosas que en algún punto nos sorprendían. Sí, ahí veíamos justamente que en general nuestras estudiantes tenían muy pocas experiencias, pocas incursiones en ese afuera, en esos espacios culturales, incluso del barrio, que por ahí hasta pasaban por ahí adelante, tal vez casi todos los días, para ir a estudiar. Pero había como esos muros, ¿no? Esas dificultades por ahí para entrar, para ingresar a esos lugares. Y eso es lo que fuimos tratando de aflojar de alguna manera. Ahora, perdón, quiero preguntar, ¿en qué vieron ese obstáculo, digamos? Antes de esto te voy a preguntarles, los compañeros que participaron en este encuentro eran de todo el país, primero eso. ¿Eran solamente de Tandil? Había gente de Cava y de provincia de Buenos Aires. Un compañero venía de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego, sí, de distintas universidades había. De distintas universidades. En general eran todos docentes, eran estudiantes. Docentes e investigadores, docentes que trabajaban desde la educación por el arte o formados en artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. O sea, venía como de distintos lugares, no solo educadores por el arte a cargo de estudiantes en disciplinas artísticas, ¿no? Sino también investigadores de la educación por el arte y de los lenguajes artísticos en la formación docente. Y estudiantes esos obstáculos también. Entonces, ¿dónde encontraron ustedes esos obstáculos? Digamos, en una cuestión de cada participante, digamos, en una cuestión de contexto, es una cuestión de falta de interés. Estábamos hablando de las clases nuestras en formación docente y cómo nuestros estudiantes de esos espacios muchas veces no tenían experiencias previas de salidas a espacios culturales, o por lo menos solo recordaban las salidas o ponían de relieve, digamos, las salidas que habían hecho en la escuela. O sea, eso es en las biografías una de las, digamos, es muy significativo, por supuesto, pero muy reiterado, nosotras desde el 2011 que estamos y se repite por eso en un porcentaje enorme. Si ustedes pudieron averiguar o pudieron hablar con esos docentes acerca de por qué no se daba esta situación de poder salir. Sí, en realidad estamos más bien hablando de las instancias de formación, ¿no? En los profesores, particularmente en el Normal 8, porque además quiero hablar de algo que es espacializar un poco la experiencia, porque no podemos universalizar que esto ocurre en la formación docente, porque seguramente que en el Normal 7, que queda donde queda, ¿no? En Corrientes, en un barrio en donde además hay acceso de otros estudiantes de otras características y de otros recorridos, no es lo mismo que la experiencia que nosotros vivimos en el Normal 8, que el acceso de los estudiantes al Normal 8 es gente del barrio, gente que viene de provincia y gente que viene con unas experiencias educativas bastante acotadas en relación a este contacto con el mundo cultural, ¿sí? En todo caso están más en contacto, y eso también lo trabajamos que está mucho más en contacto con los niveles mediáticos, ¿sí? O sea, si hablamos de actores y actrices, hablamos de los que están en la tele, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los actores y actrices que ellos reconocen? Claro, gente en general del sur de la ciudad, que es la parte más desfavorecida de la ciudad. Entonces, por ahí en su capital cultural, en sus salidas, en sus recorridos, se ve como esa diferencia con otros profesorados que están ubicados en la zona más rica, digamos, de la ciudad. Sí, entonces nosotros vimos esto, ¿no? Y
vimos esto, hicimos este diagnóstico y nos propusimos algunas cosas, ¿no? Sí, nos propusimos que las experiencias fueran cotidianas, y además que rescatamos de esas experiencias esta otra vivencia de los cuerpos, de eso particular que solo pasa fuera de el espacio de la escuela, digamos, ese prepararse para la salida, ese encontrarse con otra perspectiva, poder hablar de la cultura que la verdad es que todos compartíamos. No sé, aparecieron un montón de gestos, de opiniones, de puestas en el cuerpo, digamos, de puestas en acto, de acciones que no habían aparecido en el aula, ¿no? Así es. Y me gustaría que contáramos un poquito a dónde fuimos a provocar a nuestros estudiantes para que pudieran tomar contacto con estos espacios culturales, ¿no? Contar un poquito en qué experiencias los sumergimos. Bueno, hemos ido desde, no sé, a museos, a teatros, a espacios culturales más, incluso más chicos, más barriales. Hemos estado en la escuela itinerante cuando se dio toda esta protesta de docentes, o sea, en un abanico bastante diferente. ¿Querés contar un poquito lo que pasó en ese día cuando llegaron a ese lugar? ¿Qué impresiones tenían los estudiantes? Bueno, ahí también nos encontramos con mucha resistencia. Nuestras estudiantes también en general tenían poca experiencia en protestas o en manifestaciones. Están hablando de estudiantes del Normal 8. Sí, de nivel terciario, que muchas no habían ido nunca a un evento o algo en la calle, a una manifestación, y bueno, traían como muy muy frescas las imágenes de represión y de todo lo que había sido recordamos la experiencia de la escuela itinerante. Claro, ¿sí? Que hubo una represión muy grande cuando se instaló la escuela. Entonces muchas iban con miedo, porque estas eran las imágenes que ellas tenían de esto, ¿no? Represión, lío, docentes que no estaban supuestamente trabajando, sino protestando. Y bueno, esto generó toda una serie de resistencias, y ahí fue muy rico para nosotras poder ver cómo ahí se sintieron de otra manera, empezaron a sentir otras cosas, a vibrar el contraste con lo que pasaba, ¿no? Exacto. Que había un espíritu completamente festivo, los espectáculos arriba del escenario invitaban a bailar, a cantar, que las voces eran como conmovedoras, emocionaban, estaban felices, o sea, contentas también de poder compartir con sus compañeras esa experiencia. También había actividades artísticas para, no sé, serigrafía para estampar, ¿no? Todas esas, la cantidad de puestitos ambulantes que venden recuerditos y cosas de la escuela itinerante. Bueno, eso fue una de las experiencias, y ellas se encontraron con que tenían una idea errada de lo que podía hacer salir al afuera a una manifestación. Sí, esa dimensión además del arte y la política, ¿no? O sea, el arte inmerso en las políticas, y que uno, en todo caso, a través de lenguajes artísticos, uno puede estar enunciando, posicionándose políticamente, ¿sí? Claro. Que esto no está disociado, que no es una clase de música solamente, o un concierto, la expresión de los lenguajes artísticos. Exacto, yo creo que ahí se pudo sentir en cada uno, en su piel, digamos, esto del rol político del docente, que yo creo que ahí fue más claro que tal vez todo lo que habían leído previamente, o todos los autores que habían leído en este sentido. Claro, nuevamente pasar por el cuerpo, ¿no? Exacto. Nuevamente. Y vos habéis hecho una experiencia de un recorrido por un espacio de artes visuales. Sí, fuimos a un montón de espacios, pero muchos espacios elegimos espacios gratuitos, ¿no? Como el Museo de Arte Moderno. Fuimos también a la Usina del Arte a ver, entre otras cosas, la exposición de Elio Oiticica, que también proponía un espacio diferente. Es de 1960 la obra, pero sigue siendo muy vigente y muy actual, ¿no? Con esa situación de la instalación, donde los materiales
de la obra proponen una relación con el cuerpo y entre los cuerpos bien distinta. De entrada, de movida, había que sacarse los zapatos. Sacarse los zapatos. Bueno, solamente ese pequeño gesto hizo que muchas risas, comentarios acerca de qué medias me puse, qué zapatos me puse, cómo me paro, ¿no? Gran símbolo, claro, en este mundo. Y bueno, y ahí en esa distensión que propuso el juego de caminar sobre la arena, sobre las piedras, meterse adentro de una pequeña carpa, escuchar unos animalitos loros, escuchar las risas de ellas. Bueno, todo esto también propuso como entender que el arte puede ser algo mucho más cercano, no tan acartonado, no tan enmarcado fuera del cuerpo, sino también más cerquita, digamos. Claro, ¿cómo hacer para que los mismos docentes puedan pensarse y pensar entonces a sus futuros alumnos en esa misma dimensión, ¿no? Uh-huh. De arte y política juntos, del cuerpo como parte de nuestra vida permanentemente, como la sensorialidad dentro de la formación, o sea, todo esto que nos parece tan importante es lo que queríamos generar como experiencia, ¿no? Sí, y también poder empezar a romper con esto de que lo importante sucede adentro de la escuela. Poder empezar a ver que lo que sucede afuera también está bueno, también es importante y puede ser tan importante como una clase. Uh-huh. Por eso nuestro trabajo se llamaba Puentes entre el adentro y el afuera de la escuela. Así Puentes entre el adentro y el afuera de la escuela. Está buenísimo. Felicitaciones, chicas. Gracias. Las tres. Porque Nora también fue partícipe del trabajo, así que felicitaciones. Qué lindo encuentro, ¿no? Precioso encuentro, dentro del encuentro. Sí, también pasa eso, ¿no? En el encuentro efectivamente sucede una experiencia que está por afuera de los márgenes de lo previsto y lo planificado, entonces uno almuerza con uno, se encuentra en el pasillo con otro. Eso era lindo. Lo mismo que decía la gente de la IMPA, o sea, en el hacer mismo uno está produciendo aquello que quiere enseñar, o sea, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy bien, les agradezco mucho, Violeta Cincioni, Paz Garberolio, haber estado acá con nosotros en Sintonía Educar. Gracias a vos, fue Nora. Un enorme placer haber compartido este trabajo y haber compartido este rato de radio con ustedes. Bueno, gracias, chicas. Gracias. Escuchamos a Nano Stern entonces en Regale mis ojos. Bien.